Bien, vamos a ir al libro de Primera de Crónicas, capítulo 12. De allí vamos a tomar nuestro texto base para la enseñanza de esta mañana. Y el verso es el verso 32. Crónicas, capítulo 12, verso 32. Dice la escritura así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vamos a orar por la palabra y para que el Señor, a través del Espíritu Santo, pues nos dé la enseñanza en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pido que tu Espíritu Santo tome el control de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, y que, así como lo has hecho conmigo hoy, la iglesia, las personas que nos visitan, que nos ven, que nos escuchan, puedan ser tocados, ministrados, para hacer, Señor, conforme es tu voluntad por tu palabra, a través de esta enseñanza. Declaro que son buena tierra y que esta semilla que lanzo, Señor, cae, Señor, y da fruto, como lo dice tu palabra, al 30, al 60, al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey maravilloso. Amén. Y amén. Gloria a Dios. El título de este mensaje en esta mañana se va a llamar Los soldados de Dios en estos tiempos. Los soldados de Dios en estos tiempos. Y también vamos a tener un tema dentro de este título. Vamos a tener un tema, y el tema lo he colocado el estratega. El estratega. Normalmente los soldados tienen que ver con las estrategias, y por eso nuestro tema va a estar paseándose por los estrategas. Y nosotros, como hijos de Dios, somos estrategas, porque el mayor estratega, siempre lo he dicho, el estratega por excelencia, el que mejor planea, el que mejor ejecuta, el que mejor ve las cosas, se llama Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Y nosotros somos sus hijos, por lo tanto, sabemos que si Él es nuestro Dios, nuestro Señor, Él es el mejor estratega, los que le seguimos somos estrategas. Ahora, el texto que tomamos como referencia, normalmente me gusta siempre alimentarlo de un texto del Nuevo Testamento, porque acabamos de leer un texto del Antiguo Testamento donde la Biblia dice que tomó de los hijos de Isaacar hombres entendidos, hombres sabios. Y quiero que leamos segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 4. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Uno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A Dios. Dios está levantando en estos tiempos personas con entendimiento, personas que no solo porque Dios, sino porque entienden el propósito del Señor. Amén. Dios está levantando personas, no solo que siguen a Dios porque Él es Dios, sino porque entienden el propósito de Dios. Por eso estoy hablando de estrategas, y para ir a nuestro mensaje, voy explicando esto para entenderlo mucho mejor. Gloria a Jesús. ¿Cuáles son esas personas? Son personas con sabiduría, prudentes e inteligentes. ¿Qué es prudencia? Es habilidad de juzgar entre lo bueno y lo malo. Dios está necesitando personas
maduras, capaces de juzgar entre lo bueno y lo malo. Y esas personas Dios las va a encontrar es entre nosotros. Por eso le estoy hablando a soldados de Jesucristo. Por eso estoy expresándome y dirigiéndome a cada uno de mis hermanos y a aquellos que nos ven, nos escuchan, para que podamos entender este tema y podamos ponerlo por obra. No solamente escuchar una palabra, sino que esa palabra nos edifique, que esa palabra nos construya, que esa palabra nos llene de paz, esa palabra nos exhorte, pero esa palabra nos lleve a entender el propósito de Dios. Por eso somos soldados de Dios en estos tiempos y somos personas que vamos a tener buena estrategia. Por eso el tema es estratega. Gloria a Dios. Así de que un soldado es un individuo que se ha alistado voluntariamente en el cumplimiento de un servicio militar para defender un fin común. Nosotros como hijos de Dios somos parte del ejército de Dios, estamos enfilados en las listas o estamos inscritos en estas listas del Señor, y Dios está buscando dentro de este ejército hombres entendidos en estos tiempos, hombres como los hijos de Isaacar. El texto que leí en Primera de Crónicas habla de cuando David ya habían tomado el control, aún estaba encerrado por la persecución de Saúl, pero él había tomado el control y ya hombres de muchas tribus empezaron a unirse. Pero no cualquier tipo de hombres, empezaron a enviar hombres que eran útiles para el ejército. Dios nos ha llamado porque Él considera que tú y yo somos útiles para militar en el ejército de Dios, que somos estrategas de Él y que somos soldados de Dios en estos tiempos. Porque el ejército sale en tiempos difíciles, en tiempos que hay que proteger, en tiempos que hay que guardar, en tiempos que hay que cerrar. Y en estos tiempos Dios está sacando sus soldados, y tú y yo somos soldados de Cristo. Amén. Que vamos a ser buenos estrategas. Cuando hemos visto películas en televisión o en cine, siempre se habla de un soldado, de un marine, y estos soldados tienen unas características tremendas. ¿Por qué razón? Porque han sido instruidos en todas las áreas de la guerra y reconocen los tiempos. Esos soldados son, obviamente los vemos allí como super soldados o salvadores, campeones. Realmente ese marine, ese poderoso marinero es Jesucristo, el soldado uno por excelencia, el jefe, el capitán de los escuadrones de Dios es Jesucristo, y nosotros sus soldados, y por eso Él quiere darnos estrategias para esos tiempos. ¿Por qué? Porque Él quiere prepararnos en este tiempo para que seamos esos soldados entendidos en estos tiempos, como los hijos de Isaacar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué David llamó este tipo de personas a su lado? Y la respuesta es muy sencilla: porque la necesitamos en la iglesia, porque la necesitamos, personas entendidas, las necesitamos en la universidad, las necesitamos en el colegio, las necesitamos en el empleo, las necesitamos en todo lugar. Hombres y mujeres, soldados de Dios, que sean entendidos en estos tiempos, se necesitan en todo lugar. Y tú y yo podemos estar enlistados, llamados a ese ejército, porque tú y yo hemos sido llamados para ser hombres y mujeres entendidos. Hoy Dios nos está hablando, hoy Dios te está hablando, me ha hablado, te habla a ti, porque posiblemente Él considera que eres uno como estos hijos de Isaac, persona que entiende, que conoce a Dios. Gloria a Jesús. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Isaac? Esa sería la pregunta. Número uno, pues son aquellos que llevan responsabilidad revelada. Son individuos con ojos y oídos espirituales, proféticos, y que tienen esa responsabilidad de oír de Dios y entregarle a alguien la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿quiénes son esos hijos de Isaac? Somos aquellos que tenemos la responsabilidad de oír, pero de hablar lo que oímos de Dios y enseñarle esa palabra a otros. Por eso me dirijo a la iglesia, por eso me dirijo a los entendidos. Tenemos una responsabilidad cuando leemos la palabra, oímos el consejo de Dios. ¿Sabe? Cuando uno lee la palabra se alimenta,
se llena, es bendecido. Por estos días me leí, en 2 días, todo el libro de Apocalipsis. He sido muy edificado porque encuentro todas las estrategias de Dios para esos tiempos y los escribió hace más de 2000 años. Juan, hace 2000 años, Juan en la isla de Patmos escuchó lo que Dios le reveló y él, entendido en los tiempos, habló y dejó ahí escrito lo que iba a suceder en estos tiempos. Un ejemplo que siempre lo he hablado, pero me parece sobrenatural y poderoso. Juan habló de que un ejército del oriente iría a atacar el pueblo de Dios y es un ejército de 200 millones de soldados. En ese tiempo es una locura pensar en 200 millones de soldados. No habían esas personas en el mundo. Hoy en día solo la China tiene 200 millones de soldados y ya puede tener más. La China puede darse ese gusto de decir tenemos 200 millones de soldados. Cuando Juan lo escuchó hace 2000 años, parecía una locura. Hoy es una realidad. Por eso nosotros que escuchamos, oímos de Dios, debemos hablar la palabra que Dios nos dio para los tiempos, ser entendidos en los tiempos. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Isaacar? Lo que leí en Primera de Crónica 12:32, son aquellos que tienen la responsabilidad de llevar lo que Dios nos revela. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, nadie entra a este ejército o nadie milita en este ejército porque tenga dones, porque los dones son de Dios. Los regalos son de Dios. A este ejército no se entra porque canta bonito. Gloria a Dios si canta bonito. Si toca bonito, pues gloria a Dios. Es un don, es un talento que si se pone en manos del Señor puede llegar a ser. No se llega a este ejército porque habla bonito, porque dirige bonito, porque predica bonito, no. Se llega a este ejército porque en el corazón usted siente la responsabilidad de ministrar al Dios que revela cosas a su pueblo a través tuyo. Entonces yo no puedo solamente sentarme aquí y llevarle una palabra por llevársela. Yo temo todavía, aún me da nervios cuando predico, porque es una carga profética, es una responsabilidad, no puedo enseñar bobadas. Tengo que enseñar verdades. No puedo enseñar lo que a mí me parezca, porque a los hombres nos parecen muchas cosas, pero cuando uno lee la palabra y se da cuenta y que aquí en un versículo dice algo, que en otro dice algo, que en el nuevo dice una cosa, en el antiguo otro, yo le pregunto al Señor, ¿cuál es la verdad? Y Él me lleva al Salmo 119, 160, donde me dice que la verdad es la suma de la palabra, que la palabra se interpreta ella misma, que cuando yo cojo el Antiguo y el Nuevo Testamento y lo pongo en un balance, obtengo la verdad. Así que la verdad, ningún hombre puede decir tengo toda la verdad la tenemos cuando leemos o tomamos toda la palabra como referencia. Entendidos en los tiempos. No puedo de un pasaje hacer doctrina porque me puedo equivocar, puedo fallar. No puedo coger el dedo y decir hoy que predico y señalar un versículo para predicar. No lo puedo hacer porque soy responsable. Tengo en mi corazón la responsabilidad de llevar una palabra que Dios me da a su vida. Y todos ustedes deben hacer lo mismo. Cuando vayan a enseñar, cuando vayan a cantar, cuando vayan a tocar, siempre piensen en que tienen un peso de gloria, una responsabilidad para ministrar y que la persona pueda escuchar. ¿Sabe? Y en ese momento poder tener la palabra precisa en el momento preciso. Por eso el Señor nos hace este llamado. Por eso el Señor está levantando ese tipo de personas con unción, con compromiso, entendido en todo este tiempo. Gloria a Dios. Que puedan transmitir la voluntad de Dios. Muchos han fracasado, han perdido muchas cosas y la palabra de Dios lo dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Aleluya. El conocimiento lo tenemos todo ahí revelado en la palabra de Dios. El conocimiento está ahí, pero el pueblo se pierde o falla o se extravía o se mete a una secta o hace idolatría, hace muchas cosas, muchas veces porque le falta conocimiento o
porque no ha habido hombres como los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos que tienen que enseñar una verdad balanceada, una verdad real. No predicar por predicar, sino enseñar la palabra de Dios. Y por eso el rey David dijo, yo necesito ese tipo de personas. ¿Cuál tipo de personas? Entendidos en los tiempos. Por eso le llegaron 200 allí los soldados que le han llegado de Isaacar. Gloria a Dios. Hombres entendidos en los tiempos, porque los necesitamos para todo lo que necesitamos emprender. Tú los vas a necesitar en la empresa, los vas a necesitar en el estudio, en el trabajo. En todo lado se necesitan hombres y mujeres entendidos, pero entendidos en el Señor, que cogen el conocimiento y aplican sabiduría, lo saben balancear, no lo hablan por hablarlo. Gloria a Dios. Entonces, número 2, ¿qué más son esos hijos de Isaacar? Son entendidos claramente en estos tiempos. Dijimos que el número 1 eran aquellos que llevan responsabilidad revelada y el número 2 es entendidos en los tiempos. Estuve mirando en el hebreo la palabra entendidos en los tiempos y viene de la palabra binah, B-I-N-A-H. Obviamente no se escribe así. En hebreo no lo entendí. Entendí lo que traduce, como se puede de pronto leer, binah. Y eso significa prudencia, inteligencia y pronosticar. ¿Y qué es una persona binah? Entendida en los tiempos, que tiene la habilidad de ver más allá de lo obvio. Más allá de lo obvio. Personas con discernimiento, personas que entienden la voluntad de Dios, personas que se dan cuenta cuando el enemigo contesta. Necesitamos personas entendidas, personas binah, entendidos en los tiempos, personas que ven más allá de lo obvio. Hace poco vi le estaban haciendo una nota a un hombre comediante que se llama Suso, creo que muchos lo han visto. Y Suso, este hombre quería suicidarse, este hombre andaba triste, este hombre andaba angustiado, desesperado, pero cuando salía allí dice que la gente decía, qué hombre tan feliz, qué hombre tan alegre de tener una familia bonita, mire cómo hace reír a todos. Y esto parece como el payaso, una careta que muestra una cara, pero por dentro el hombre estaba llorando. Cuando hay hombres binah, nos damos de cuenta de esa tristeza que hay en medio de una cara que se muestra alegre. Eso es lo que quiere Dios que entendamos. Las personas, los hijos de Dios entendidos en estos tiempos, se dan cuenta del peligro que hay detrás de algo, o se dan cuenta de la tristeza, de las situaciones que hay detrás de algo. Y Dios hoy nos está hablando porque Él está buscando un ejército para Él en estos últimos tiempos, pero hombres entendidos, que podamos llevar la palabra, que podamos observar lo que hay por detrás, lo que no se ve, que lo podamos allí discernir, lo podamos revelar. Gloria a Dios. Necesitamos soldados de Cristo, entendidos en los tiempos, que van más allá, que vean más allá. Hombres y mujeres de fe, pero esta fe no está fundamentada en el conocimiento de cualquier libro, sino en el conocimiento del autor de la fe, que se llama ¿cómo? Jesucristo. ¿Amén? ¿Quién es el autor de la fe? Jesucristo. Ahora, ¿cómo se alcanza ese conocimiento? Y esto es algo que se alcanza a través de la oración y de la lectura de la palabra. Gloria a Dios. Mi amado hermano, recién que conocí a mi esposa, ella recitaba o hablaba una frase que me llamaba la atención. Y esa frase es: el amor nace del gran conocimiento del objeto amado. Si no lo conocieses, pobremente lo podrás amar. Yo le digo, ¿cómo? Dice, el amor nace del gran conocimiento del objeto amado. Si no lo conocieses, pobremente lo podrás amar. Y esto es
de Leonardo da Vinci. Pero sabe que Da Vinci leía mucho los escritos bíblicos para sacar sus apuntes. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para conocer a Dios tenemos que tener gran conocimiento para poder disfrutar de ese amor. Y el que no ama, pues no ha conocido a Dios. Si tú dices, yo amo, yo hago esto, yo ayudo, pero en realidad tienes carga en tu corazón, tienes tristeza, odio, rencor, hay falta de perdón, hay todas estas situaciones, no estás amando como Dios lo dice. Y Dios quiere que dejes eso a un lado, porque necesita hacer de ti un soldado de Cristo. La escritura me dice, este texto viene aquí por el Espíritu, dejar las simplezas y vivir y andar en el camino de la inteligencia. Debemos dejar las bobadas a un lado. Me miraron, no me miraron, si me dijeron, me agradecieron, no me agradecieron. Todo lo que haga, hágalo como para el Señor, con eso no sufrimos. Porque los hombres somos olvidadizos, somos desagradecidos. Muchas cosas suceden y a veces si tú haces algo para que te agradezcan o alguien te dé el reconocimiento, muchas veces no sucede. Pero en el Señor sí sucede, porque toda siembra tiene una cosecha y lo que haces como para el Señor, para ayudar, eso va a tener una respuesta de Dios. Entonces, entendamos los tiempos. Y número 3, sabían lo que debían hacer. ¿Sabes? Pablo oraba en Efesios 1, del 16 al 17 de la siguiente manera. Estoy diciendo que en el punto 3, los hijos de Isaacar sabían lo que debían hacer. Esto debemos saber hacer nosotros en estos tiempos, entendidos en los tiempos. Y Efesios 1, versos 16 y 17 dice. 5. Gloria a Dios. Tal vez se lo tengo aquí en el escrito. Efesios 1, veamos primero Efesios 1, 16 y 17. Gloria a Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aleluya, gloria a Dios. Pablo oraba de esa manera. ¿Para qué? Para que Dios diera espíritu de sabiduría y conocimiento. ¿En qué? En Cristo. O sea, que tuviéramos más sabiduría y conocimiento de Él. Eso es ser entendidos en los tiempos. Y los hijos de Isaacar sabían lo que debían hacer. La palabra hebrea para saber o conocer es la palabra yada, con Y, yada. ¿Y qué significa? Familiarizarse, conocerse íntimamente, revelarse. Así de que la generación yada de la que Dios habla o está levantando es una generación que conoce a Dios y es conocida por Dios. Dios quiere que seamos como los soldados hijos de Isaacar, una generación entendida en los tiempos, una generación yada, una generación que sabe lo que debe hacer, una generación que sabe qué debemos hacer en estos tiempos. La gente me pregunta, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a hacer con mi empleo? ¿Qué va a hacer con mi puesto? ¿Qué va a hacer con mi aquello? Pues todos tenemos esas preguntas, pero cuando vamos a Dios, cuando lo conocemos a Él, sabemos qué es lo que debemos hacer. Y para eso necesitamos enfilarnos en el ejército de Dios. Hay que enfilarse, hay que enlistarse, hay que ir y prestar el servicio como soldado de Jesucristo y ser esta generación que Dios busca para estos tiempos difíciles, para hacer ese ejército que lleva al resto de personas al otro lado. Porque no todas las personas están claras. Hay personas que están en muchas dificultades y lo hemos escuchado mucho por la televisión. Una generación que ya
que conoce a Dios, que es conocido por Dios. Gloria a Jesús. El que conoce a Dios anuncia el pronóstico, discierne más allá, ve más allá. En otras palabras, el que depende de la fuente de todo es ese hijo o soldado de Jesucristo. No podemos saber nada si no estamos ya. Él es el que da la habilidad, el entendimiento. Solo aquellos que le conocen tienen esa habilidad de ver más allá de lo obvio. Hay que ver más allá de lo obvio. Yo le doy gracias al Señor por la esposa que ha colocado a mi lado. A veces para mí es difícil, pero ella me alerta. Ella me rodea y siempre me dice, cuidado con esa persona. No, ojo con esto, ojo con aquello. Y yo a veces no le hago caso, le digo, no, tranquila, tranquila, mamita. Pero ella es una mujer ya, que sabe lo que debe hacer y ve más allá de lo obvio. A veces no le presto atención, pero hoy le doy ese consejo a mis hermanos. Escuchen a sus esposas. Ellas están viendo muchas cosas más allá. Y Dios coloca personas dentro de la iglesia, personas ya que ven más allá y la hemos tenido y es una bendición. Así de que solo los que conocen tienen esa habilidad. Entonces, si tenemos esa habilidad, no hay incertidumbre. ¿Por qué? Cuando yo conozco a Dios, ¿qué es lo que Él va a hacer? Pues no debo tener incertidumbre. No debo estar angustiado. No debo estar preocupado. Obviamente haciendo lo que debemos hacer. ¿Amén? El estar tranquilos en el Señor, con fe y confiados, no significa no hacer nada. No, el Hijo de Dios, el que es entendido los tiempos, hace cosas, hace que las cosas pasen, pero no está angustiado, no está esperando un resultado malo, no está esperando que algo vaya a acabar mal. Porque el Señor claramente lo dice en su palabra. Él manifiesta su realidad, dice, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿A quién? A los que amamos a Dios. Entonces, esos hijos Yada, o esos hijos que entienden los tiempos, esos soldados como los hijos de Isaacar, que Dios quiere levantar de nosotros, ¿para qué Dios los quiere levantar? Allí están las respuestas, porque dice que entendido en todos los tiempos. ¿Y qué tiempos o qué tipos de tiempos estamos viviendo? Número 1, estamos viviendo tiempos malos. Efesios 5, 14 horas al 17. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Tiempos malos. Quizás tú me dices, no, pero pastor, estamos comiendo bien, estamos viviendo bien. Sí, pero en general el mundo está viviendo tiempos malos. Gloria a Dios. Santo. ¿Qué dice la escritura? Efesios 5, 14 al 17. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aleluya. Entonces, ¿para qué estamos los hijos de Isaacar? Para conocer que los tiempos son malos y que debemos aprovecharlos bien. Es tiempo de orar, es tiempo de ir a la lectura, es tiempo de escuchar el consejo de Dios, es tiempo de darnos cuenta que los tiempos que se están viviendo son malos. No podemos decir que son tiempos buenos porque tú y yo estemos comiendo bien o porque tenemos un techo, tenemos un vestido. Hay personas muriendo, hay personas en los hospitales, hay personas angustiadas y tú y yo somos hijos de Dios, soldados de Cristo, estrategas que tenemos la palabra de Dios cuando nos acercamos para darle paz a esas personas, para llevarlos al otro lado, para llevarlos con vida, para llevarlos con esperanza, para llevarlos con fe. Para eso Dios nos está llamando a que nos enlistemos como soldados. Hay otro tipo de tiempos. En este tiempo también hay tiempos de juicio. Y primera de Pedro 4:17 nos habla de eso. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aleluya. ¿Qué dice? El juicio comienza por casa.
tengamos cuidado porque estamos pensando que Dios castiga, que nos vuelve paralíticos, ciegos, cojos, más. Ese no es el Dios que tenemos, pero que Él sí envía juicio, si hay juicio. La palabra de Dios dice que el que ama a su hijo lo corrige, lo reprende, lo direcciona, pero la vara de la reprensión de Dios es la palabra de Dios. Ella nos exhorta. Ella dice sus verdades. Y Primera de Corintios 11, 31 y 32 manifiesta esto que estamos hablando. En estos tiempos Dios quiere que nosotros seamos entendidos que estos son tiempos de juicio y que hay que direccionar, hay que corregir, hay que decirle al hermano, hey hermano, hay que arreglar esto, hay que darle un paso a eso. Primera de Corintios 11, 31 al 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Cuando Dios permite reprensión, cuando el Señor permite que haya juicio sobre la tierra, muchas veces un hijo de Dios puede caer en algunas dificultades, pero es porque nos desviamos en las cosas del mundo. Nosotros debemos reconocer nuestras fallas, nuestros pecados. Dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, si yo me examino a mí mismo, pues no voy a ser juzgado. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Antes de que venga algo de juicio, lo que ya se examinó sobre el mundo a causa del pecado, póngase en paz con el Señor, examínese. Diga, Señor, perdóname. Número 3, estamos viviendo tiempos de guerra espiritual. Tiempos de guerra espiritual. Aleluya. Gloria a Apocalipsis 12:12, ¿qué dice? Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Los entendidos en los tiempos entendemos que el diablo tiene poco tiempo. ¿Y qué está haciendo el diablo en estos tiempos? Eso lo escuchamos por las noticias, matrimonios peleándose en la cuarentena, está atacando la salud de los hombres, están siendo tentados, están desgastándose emocionalmente, físicamente. Uno escucha, y hemos tenido consejerías por estos días, uno escucha la cantidad de problemas que hay, pero Dios nos dice que esos síntomas que ocurren en estos tiempos es a causa de que necesitamos poner al diablo en su sitio y necesitamos entrar en guerra espiritual. Y algunos dicen, pero luego no, el diablo ya no está vencido. Sí, eso es verdad, eso es real. Pero la Biblia dice que el diablo ha descendido para engañar, afectar, atacar a algunos. Nosotros como hijos de Dios, soldados de Cristo, no podemos dejarnos engañar. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero sabe, el Señor nos da las armas. Y como no las vamos a leer aquí todas, pues en Efesios 6, 11, habla de esas armas. Y sabe cuál es la guerra espiritual, porque usted está pensando ya, Satanás, te reprendo, te encadeno, te echo al infierno, te saco. Eso no funciona y no es bíblico. ¿Por qué razón? Porque si Satanás vuelve y ataca mañana, ¿qué pasa? Usted lo echó al infierno, lo encadenó, lo amarró y se soltó otra vez. Eso lo va a hacer el mismo Dios. Él va a enviar su ángel para que lo ponga en su sitio. Pero lo que sí me dice el Señor es que si yo estoy armado con la armadura que Él me dio, el diablo no me puede hacer daño. Y eso es estar entendido en los tiempos. Y esa armadura, ¿qué tiene que ver? Con la verdad. Si usted tiene la verdad, el diablo no le hace daño. Si usted vive con la coraza de la justicia, si usted predica con el calzado del precio del evangelio, es ir a predicar el evangelio. Si usted tiene en su corazón allí la fe, el escudo de la fe, usted está guardado. Si en su cabeza está el yelmo de la salvación, usted sabe que es salvo porque es hijo de Dios, porque Él, al conocerlo a Él, usted fue salvo. Entonces usted está armado para atacar al enemigo y utiliza esa arma poderosa que utilizó el Señor Jesucristo porque algunos dirán, y el diablo es verdad, es real. Pues Él mismo se presentó al enemigo. El mismo diablo vino a afectarse a Jesucristo, a atentar al Señor. ¿Y qué pasa? El Señor lo atacó con la otra arma de las que Él nos dice que tengamos, y fue la espada. Amén. Que es la palabra de Dios.
¿Qué es guerra espiritual? Decirle al diablo, ya perdió Satanás. Cuando el diablo venga y le diga, usted está enfermo, tiene el coronavirus, le dice, muy tarde, Satanás, porque hace 2000 años el Señor ya lo conocía y me lo quitó. Cuando el diablo le diga, tiene cáncer, usted va a decir, muy tarde, Satanás, porque esa es la palabra. El diablo vino a tentar al mismo Jesucristo. Tenemos la palabra y cuando la tenemos, podemos entrar en el Espíritu en oración, dice, orando allí en todo tiempo. Gloria a Dios. No ignoramos las artimañas del enemigo, pero tenemos las herramientas. Dios está buscando un hombre y una mujer llana. Amén. Con Dios no hay tiempo de vivir en pecado. No es tiempo de jugar a la iglesia. No es tiempo de guardar rencor. Necesitamos ser hombres como Nehemías, que en una mano tenían la espada, la palabra, y en el otro el palustre. Y eso está buscando el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor espera que cada uno de ustedes sea un hombre llano, un entendido en los tiempos, que llevemos al que está triste, al que está angustiado, al que está enfermo al otro lado, y que entendamos que en Él tenemos todo el poder y la verdad, entendidos en los tiempos, que tenemos el conocimiento y la sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que en esta hora se alista un gran ejército que está en Efrata, o personas que me están escuchando, familia, amigos, los que van a ver los videos, los que van a escuchar los audios, Señor, que son tus hijos que te creen. Ahora se están metiendo en las filas tuyas y vamos a ayudar a pasar al otro lado y a ver la gloria tuya, entendidos en los tiempos que es tiempo de llevar paz, alegría, esperanza a los demás, porque allá en el otro lado veremos tu gloria, Señor, maravilloso como tú lo prometes.